Bueno, continuamos. Lo que pasa es que tuve un problema con el internet porque el celular se me apagó, pero ya pude resolver. Entonces, como venía diciendo, que sí hay profetas en toda la tierra. Porque Juan el Purificador es el último profeta. Desde Moisés hasta Juan fue del antiguo pacto. Y desde Yeshua hasta hoy en día somos profetas del nuevo pacto. Que dice la palabra que el mismo Moisés profetizó a Yeshua profeta. Dice, a él oiréis. Entonces continuamos. Y así también hay maestros, hay evangelistas, son ministerios que cada hijo de Dios cada hijo de Dios tiene un ministerio único para el funcionamiento de mutuo, para beneficiar mutuamente en el cuerpo de nuestro Señor. Entonces también hay dones. Los dones del Espíritu es una cosa. Hay dones que vienen de Dios, los dones ministeriales, pero ahí yo no me voy a meter. Entonces, como así es que tenemos que dar nuestras primicias. Todavía hay chance de entregar nuestras primicias, porque está tiempo, una finalizada de primavera. Entonces, vamos a entregar a la persona que Dios nos dirija a ofrendar esa primicia. Entonces, ya sea, como dije anteriormente, sea un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro, un pastor, o otro hermano. No importa si los hermanos aún no tienen el ministerio que el Padre Celestial le ha impartido. También se le puede dar la primicia a la persona que el Señor nos dé la instrucción de dar esa primicia. Y nosotros tenemos que cumplir lo que dice la palabra para que nosotros podamos ser bendecidos. Tenemos que honrar al Señor con nuestra primicia. Tenemos es una palabra profética que el Señor está diciendo que caminemos en esa práctica para que nosotros podamos ser bendecidos en la parte financiera, para que nosotros no estemos porque déjenme decirle algo, hay hijos que están en una condición de esclavitud, aún teniendo al Espíritu Santo, pero ¿por qué están en una condición de esclavitud? Pero es por la mente, por el corazón. La mente es la memoria corta, el corazón es la memoria larga, donde se guardan los recuerdos, los sentimientos. Entonces, es por nuestra mente, por nuestro corazón. Es por eso que por nuestros pensamientos, por nuestras estructuras mentales, por esa fortaleza
esos pensamientos que se han fortalecido en nuestro corazón, que se han incrustado, anidado en nuestro corazón y se han hecho fuertes. Por esos pensamientos que aún siendo hijos de Dios podemos tener una condición de esclavitud o podemos estar en una condición de suficiencia, de tener lo necesario, pero también podemos estar en una condición de plenitud. ¿Y quién no quiere estar en esa plenitud? No solamente Dios nos regala esa plenitud en nuestro espíritu, que estamos completos en Él, sino que Él quiere que nuestra condición en esta tierra, que nuestra vida en esta tierra, nuestra vida natural, sea de plenitud, de que no vivamos en la miseria, en la escasez, en la pobreza, sino que Él quiere que nosotros vivamos en su plenitud, y cómo nosotros vivimos en esa plenitud, hablando financieramente, cuando nosotros cumplimos con esos principios, como dar las primicias, como los diezmos, como las ofrendas, los pactos. Ahí es que nosotros podemos ser libres mentalmente de la esclavitud o de vivir con lo necesario. Pero también hay otro nivel, otra condición que nosotros podemos escoger, tomando la decisión de obedecer con esos principios financieros y poder vivir en la plenitud financiera, donde no solamente vamos a tener para cubrir todas nuestras necesidades, sino que también vamos a tener en abundancia y vamos a ayudar a aquellas personas que necesiten, porque para eso es que nosotros estamos aquí en esta tierra también, no solamente para disfrutar de esta tierra, porque esta tierra es nuestro hogar, porque Dios creó la tierra para el hombre, para tener una relación con nuestro Padre Celestial, de padre a hijo, para disfrutar de todo lo que el Señor ha creado para nosotros. No solamente es eso, sino también que Él quiere que nosotros podamos ser unos intercesores proféticos, porque a través de la mediación que hizo Yahshua, porque como dije anteriormente, que el único mediador que hay entre los hombres y Dios es Él. A través de esa mediación, de ese mediador, Yahshua, ahí es cuando nosotros podemos ser unos intercesores ¿de qué? Proféticos. ¿Qué quiere decir? Podemos ser unos intercesores del diseño profético en la tierra y en nuestra vida y en nuestra familia. ¿Y qué hace un intercesor profético? Yahshua también fue un intercesor profético. ¿Qué hace un intercesor profético? Suple necesidades, soluciona problemas. Eso es lo que hace un intercesor profético. Un intercesor profético hace justicia. A través de la obediencia, nosotros podemos legalizar el poder de Dios, no solamente en nuestras vidas, sino en nuestra familia y en la tierra. Por medio de la obediencia es que la intervención del Padre Celestial se manifiesta en nuestras vidas. Amén. Entonces continuamos. Como ya dije anteriormente,
hablando del tema de las primicias, ahora pasamos la último tiempo señalado que habla aquí en Levítico 23, del 15 hasta el versículo 22. Dice que tenemos que contar 49 días y al día 50 marca otro tiempo señalado, que es el tiempo de Shavuot, lo que uno conoce como Pentecostés o la fiesta de las semanas. Entonces eso se cuenta desde, ya les digo, después de Pesaj, uno cuenta 49 días. Acuérdese que el día 15, el 28 de marzo al atardecer cae el día 15. Entonces uno empieza a contar día 1 y así sucesivamente hasta que uno llega al día 49. El día 49 cae 15 para 16, o sea, desde el 15 de mayo al atardecer y del 16 de mayo antes del atardecer, los 49 días. Y el día 16 de mayo al atardecer, o sea, el día 16 de mayo, después de las 6 de la tarde, con la puesta del sol, es que se celebra la fiesta de la semana. Ahí, ¿qué nos hablaba? ¿Qué nos marca este tiempo? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en la antigüedad? ¿Y qué pasó después que Yeshua resucitó? Ahí es cuando Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos, las 2 tablas, en el monte de Sinaí, si no me equivoco. ¿Y qué es lo que pasó cuando Yeshua resucitó? También después contaron los 49 días y al día 50, ¿qué pasó? Cuando habla en el libro de los Hechos, ¿qué dice? Vamos rápidamente, Hechos. Rápidamente. Hechos capítulo, vamos a leer 2. Miren lo que dice aquí, 2. Dice, desde el 17 lo voy a leer. Y va a acontecer en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis esclavos y sobre mis esclavas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Bueno, hasta ahí lo voy a leer. Pero, ¿qué pasa en Shavuot? O lo que uno conoce como Pentecostés. Ahí fue donde el Señor derramó su espíritu a los discípulos y a los que estaban ahí, que estaban reunidos. Porque dice en el 2 en adelante, dice, cuando llegó el día, el 2, versículo 1 en adelante, dice, cuando llegó el día de Pentecostés,
Estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente llegó del cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego. Pero, o sea, ¿qué son lenguas como de fuego? Aquí, fuego, o sea, te está hablando del Espíritu Santo, o sea, el poder de su Espíritu, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos, bueno, mejor dicho, y todos fueron, sí, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía hablar. ¿Qué quiere decir? Que no solamente Dios derramó su Espíritu en ellos, sino que también hubo manifestación de su llenura, de ese derramamiento que hizo dentro de esas personas. Hubo esas manifestaciones, o sea, esos dones se manifestaron, los dones que da el Espíritu a las personas. Y había en Jerusalén varios judíos piadosos, provenientes de toda nación, debajo del cielo. Y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos porque oían a cada uno hablando en su propia lengua, y estaban asombrados y maravillados. Y decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos cada uno de nosotros en nuestra propia lengua en que nacimos? Pardos, medos, elamitas, y los que habitamos Mesopotamia, Judea y también Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y también Panfilia, Egipto y las regiones de Libia, hacia Cirene, y los romanos, forasteros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablando en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos asombrados y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, haciendo burla, decían: están llenos de mosto. O sea, decían que estaban como que ebrios, pero no era así. Bueno, y más adelante uno va entendiendo el porqué, lo que sucedió. Entonces se manifestó el don de lengua en esas personas, y ellos estaban hablando en otro idioma, por decirlo así, en otra lengua, pero que las personas que estaban ahí, que pertenecían a otras naciones, por decirlo así, otros países, ellos podían entender lo que estaban diciendo. ¿Y qué eran lo que ellos estaban diciendo? Las maravillas de Dios. Tremendo, las maravillas de Dios. Sí, quise aclarar esto porque hay una doctrina de hombre que piensa: bueno, si tú no hablas en lengua, tú no tienes al Espíritu Santo. Y eso es totalmente falso. Falso. Yo pienso que los dones del Espíritu lo da el mismo Espíritu a los hombres. Y están ahí los 7 dones, creo que son 7, si no me equivoco, 9. Bueno, los dones del Espíritu están en cada creyente, pero eso se manifiesta cuando, en el momento preciso, en el momento que se tiene que manifestar para glorificar al Padre, para cumplir un propósito, una función en el reino. Entonces, no podemos decir que si tú no hablas en lengua, tú no tienes a Dios, tú no tienes al Espíritu Santo. No, porque esa es una doctrina que aparte que
que hacen sentir mal a la persona, la persona va a pensar que hay algo mal en esa persona, y que quieren hacer algo para que puedan hablar en lengua, o quizá empiezan a inventar palabras y lo hacen para agradar a los hombres y no agradar a Dios, y no es así. Esos dones están ahí, los dones del Espíritu están ahí, y eso se va a manifestar cuando, en el momento preciso, en el momento propicio, cuando Dios lo necesite con un propósito en nosotros. Sí, yo cuento esto porque esto es algo muy personal mío, que yo me acuerdo que fui a una congregación aquí en Argentina, por cierto. Entonces me decían que no, que tienes que hablar en lengua, que no sé qué. Y yo me sentía un poco mal, y bueno, y no voy a ir muy a fondo relacionado a eso, pero estoy dando así, hablo por mi testimonio, y también porque yo he escuchado personas que piensan que hay algo mal en ellos, que pasa algo, porque es como que obligados tienen que hablar en lengua, y no es así. Entonces yo después me olvidé de eso, y me acuerdo un día que yo estaba, fui para que una hermana creyente, y la fui a visitar, pasé casi todo el día con ella, y bueno, su esposo estaba en cama, tenía varios días que no se podía levantar, tenía fiebre, se sentía mal, estaba enfermo. Y bueno, yo pienso que fue el Señor que le puso en el corazón de mi hermana para pedirme para que yo intercediera por su esposo. Y bueno, yo le dije que sí, pero le dije, pregúntale si él quiere, porque si no quiere, es como que mi intercesión va a ser en vano. No es que Dios no tenga poder, sino va a ser una piedra de tropiezo, un impedimento para que el poder de Dios se manifieste en esa persona. Porque ahí vemos a la luz de la palabra que el mismo Señor le preguntaba, el mismo Yeshua le preguntaba a los enfermos, ¿quieres ser sano? Y ellos decían sí. Entonces yo seguí el ejemplo de Yeshua, su camino de Yeshua, como él, su estrategia, por decirlo así. Me acordé en aquel entonces su dinámica, cómo él se movió. Y bueno, el Señor puso eso en mí, y yo le pregunté, y me dijo que sí. Hermano, les cuento que yo empecé a proclamar, a decir por la herida de Yeshua, yo te declaro sano, Él pagó un precio muy alto por ti, te pertenece la sanidad, es tu derecho. Y bueno, empecé ahí guiándome por el Espíritu, lo que Dios ponía en mi mente. Y de repente se manifestó en mí el don de lengua. Bueno, se me finalizó aquí en YouTube. Bueno, continuó por Facebook. Se manifestó en mí ese don de lengua. Claro, yo al principio, yo les digo de antemano, sí, lo que pasa es que empezó aquí a llover, por eso que se escucha durísimo, pero ya los voy a acercar un poco más para terminar. ¿Se escucha ahí mejor?
Bueno, para seguir continuando, entonces yo al principio la lengua se me enredó, yo decía, pero esto es dentro de mí. Yo estaba proclamando, intercediendo por esa persona, pero en mi mente había como que una guerra, mejor dicho. Y decía, yo dentro de mí decía, pero soy yo, esto yo lo estoy haciendo humanamente o esto es de Dios. Porque en la congregación donde yo fui desde muy bebé hasta los 15 años, yo jamás vi esas manifestaciones del Espíritu. Ellos sí proclaman la sanidad, pero no, el poder del Espíritu no se manifiesta. Es como una congregación que está como dormida, muerta, por decirlo así. Y entonces, y yo iba a otras congregaciones y yo veía eso y eso era extraño, algo para mí, algo que me daba miedo, y también porque yo no escudriñaba la palabra y yo pensaba que esas cosas eran como que no eran normales, que cosas que son de loco. Bueno, y entonces yo fui y estaba ahí con el esposo de mi hermana, de mi amiga, y de repente pasó algo en mi lengua, algo. Mi lengua se enredó, empezaron a salir unos sonidos de mi boca, unas palabras que yo no entendía, y yo sentía miedo, y tenía yo una guerra en mi mente, pero como ahí estaba mi amiga, mi hermana en la fe, que es la esposa de la persona que yo estaba orando, entonces a ella Dios la usó y dijo que no tuviera miedo, que eso venía de parte de Dios. Bueno, entonces yo me quedé más tranquila, dejé que el fluir del Espíritu, los ríos de su Espíritu, las aguas de su Espíritu fluyeran con total libertad a través de mí. No me quité como impedimento, dejé que eso fluyera, que Dios hiciera conmigo y a favor de esa persona, para que esa persona pudiera ser libre de la enfermedad que tenía. Bueno, y de repente también salió como de mi interior, como de esta parte, yo sentí esta parte aquí debajo, aquí, como una fuerza, y salió un sonido desde mi garganta para afuera, como un empujón, como si algo salió de mí. Fue un sonido muy fuerte, un sonido muy intenso. Ese sonido jamás se me va a olvidar, eso está grabado en mi corazón. Sentí como si algo me jalara para afuera, algo de mí que salió para afuera. Y empecé ahí a hablar en lengua, duré minutos ahí. Y después, ¿qué fue lo que pasó? Esa persona del tiro se levantó, del tiro se le quitó la fiebre y le dio las gracias al Padre Celestial, porque Él es el único que se tiene que llevar el honor, el crédito. Él es el único. Él es el único que tiene que ser protagonista en nuestras vidas. Él es el único que tiene que ser magnificado, glorificado. Y así soy yo. Por eso es que yo les hablo, es por mi experiencia. Dios va a manifestar ese don de su espíritu, que estamos hablando de lengua. El don de lengua es cuando Él lo necesite, para un propósito. Porque así me pasó a mí. Dios lo necesitaba, que yo hablara en lengua
porque así Dios iba a libertar a esa persona de esa enfermedad. Dios se mueve de muchas maneras. Él tiene muchas estrategias. Él se mueve con dinámica diferente. Y nosotros tenemos que dejarnos guiar por su espíritu. Porque cuando nosotros tenemos la seguridad de que es el Espíritu de Dios quien nos está guiando, ahí nosotros tenemos como que una seguridad. Y porque si tenemos dudas, vamos a hacer una piedra de tropiezo para lo que Dios quiere hacer con nosotros y con las demás personas. Por eso es que Dios quiere que nosotros seamos unos instrumentos en sus manos, donde nosotros somos el instrumento y Él va a tocar ese instrumento. Amén. Bueno, entonces les deseo una feliz noche. Que el Señor los bendiga grandemente por medio de la obediencia a su palabra, y que esta palabra que salió de mi boca quede atesorada en sus corazones, y que sea el mismo Espíritu Santo quien les revele las verdades de su reino. Amén. Y que dice la palabra que nosotros tenemos que juzgar la profecía, lo que uno dice. Así dice la palabra. Entonces, y dice también que tenemos que desechar lo malo y absorber lo bueno. Entonces, ustedes juzguen lo que yo impartí por medio de estas redes sociales, y que el mismo Señor sea quien les muestre, quien les revele esa verdad para que ustedes puedan caminar en plenitud. Porque la verdad solamente es lo único que nos puede hacer libres de toda opresión, de toda cautividad. Bueno, los bendigo grandemente y hasta la próxima. Así que a despojarnos de toda cultura pagana, a despojarnos del calendario pagano, a despojarnos de esas costumbres paganas, y empecemos y tomemos la decisión de empezar a caminar en los tiempos señalados de nuestro Padre Celestial, a través del calendario que Él estableció para su pueblo. Porque acuérdense que ese calendario apunta a la obra redentora que Él iba a hacer con su descendencia. Bueno, hasta la próxima. Bendiciones.